hoy. Gracias. Como habíamos leído en Isaías 52:7, que Dios ve sobre los montes los pies hermosos del que trae alegres nuevas. Son nuevas alegres, porque hay muchas almas esperando que se les predique el evangelio. Hay muchas almas esperando conocer de estas grandes verdades. Hay muchas almas esperando que se llegue con este mensaje de fe y de esperanza, porque hay personas que no saben lo que está ocurriendo en el mundo, no comprenden las cosas que están pasando de causa a efecto, no entienden la situación que se está viviendo a nivel global. Y precisamente muchas personas están esperando respuestas y muchas personas ven un futuro negro, un futuro oscuro, un futuro tenebroso. Por eso debemos ir sobre todos los lugares. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien y del que publica salvación. Hemos de publicar la salvación y decirle a Sión, tu Dios reina. ¿Qué significa que Dios reina? Significa que Él derrotará a nuestros enemigos, de que Él liberará a su pueblo, de que Él se manifestará. Siendo que hay personas enfermas, sabemos que Dios es nuestro sanador, porque Él está con nosotros. Él nunca nos desampara, y dice la palabra del Eterno en Isaías 53, que por su llaga hemos sido sanados. Y hoy quiero relatar una historia sobre cómo se escribió un libro maravilloso, que es un libro ícono en el mensaje adventista. Justamente la profeta de Dios que fue llamada para predicar para escribir este libro, para distribuirlo y para hablarle a muchas almas, Dios le dio un mensaje especial a ella. Y justamente voy a hablar del libro del conflicto de los siglos. Y la sierva del Señor explica lo siguiente. Ponga mucha atención a estas citas. Y dice aquí entonces, la influencia de la página impresa está en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 217. Y escuchen esto, dice, más de 1,000 personas se convertirán en un solo día, la mayor parte de las cuales adjudicarán sus primeras impresiones a la lectura de nuestras publicaciones. O sea que las publicaciones tienen un gran poder para que las almas puedan venir arrepentidas a los pies de Jesucristo. Y esto lo escribió la profeta. Y noten lo que dice aquí, eso está en esta misma página, y dice los resultados de la circulación de este libro, el conflicto de los siglos, no han de juzgarse por lo que ahora se ve. Leyéndolo, algunas almas serán despertadas y tendrán valor para unirse de inmediato con los que guardan los mandamientos de Dios. Pero un número mucho mayor que lo lea, no tomará su decisión hasta que vea que los propios acontecimientos que han sido predichos están ocurriendo. Por eso debemos distribuir este libro, porque cuando las personas vean que los acontecimientos predichos en el gran conflicto estén ocurriendo, miles se convertirán en la última hora, en el último momento. El cumplimiento de algunas de las predicciones inspirará fe que otras también se cumplirán, y cuando la tierra sea alumbrada con la gloria del Señor, en la hora final, muchas almas harán su decisión con respecto a los mandamientos de Dios como resultado de este instrumento. Es importante, mis queridos hermanos. Este es un libro maravilloso. Es un libro que, aunque el título suena un poco conflictivo, realmente es lo que estamos viviendo en la humanidad. Y ahí hay muchas respuestas. Yo recuerdo cuando era adolescente, tenía unos 14 años, y mi primer libro del conflicto de los siglos me lo regaló la hermana Minerva de Vázquez, la hermana Minerva Núñez de Vázquez, que es hermana de nuestra querida hermana Irelda. Y ella me dio ese libro y dice, hijo, te lo voy a regalar. Y ese libro yo lo agarré y empecé a leerlo. Cuando mi madre nos invitó
hacia unos carnavales allá en Pedací, en la provincia de Los Santos. Y ya yo estaba siguiendo los caminos del Señor. Y mi abuelo le hizo la observación a mi abuela y le dijo: oye, Everardo pareciera que está desganado, como que no tiene ánimos de nada. Pero yo estaba debajo de un árbol leyendo ese libro, estaba maravillado de este maravilloso mensaje que Dios ha dado a través de este libro. Cosas que yo nunca había leído, y empecé a entender, empecé a leer el destino del mundo predicho, todas estas situaciones. Empecé a leer la historia de la Reforma. Empecé a leer otros temas proféticos ya para el tiempo final. Y yo me leí ese libro enterito, de tapa a tapa. Y por la gracia del Señor, eso me fortaleció en la fe. Que luego llegaron personas de otras denominaciones para tratar de sacarme del movimiento adventista. Pero gracias a Dios que el Señor me guió. Y estas palabras, lo que aparecía en el conflicto, los versículos bíblicos, todo el mensaje inspirado por Dios, me afirmó, me afianzó en el mensaje adventista del séptimo día. Y cuando la profeta iba a escribir este libro, Dios le dio una revelación a ella sobre cómo debía escribir, y le habló de muchas maneras a la sierva del Señor, y le dijo de la siguiente manera. Dice así entonces en el libro Mensajes Selectos, en el tomo número 3, Mensajes Selectos, tomo número 3, en la página 124, dice la profeta de la siguiente manera. Voy a leerla, la cita, y dice: mediante la iluminación del Espíritu Santo, las escenas de la larga lucha secular entre el bien y el mal fueron reveladas a quien escribe estas páginas. En una y otra ocasión se me permitió contemplar las peripecias de la gran lucha secular en diferentes épocas entre Cristo, príncipe de la vida, autor de nuestra salvación, y Satanás, príncipe del mal, autor del pecado y primer transgresor de la santa ley de Dios. ¡Qué tremendo! Y la profeta revela cómo Dios le había hablado a ella para que ella escribiera este libro. Y dice así entonces, de la siguiente manera: escribo de 15 a 20 páginas por día. Son ahora las 11 y he escrito 14 páginas a mano para el tomo 4. Y además 7 páginas de cartas para diferentes personas. Me siento continuamente agradecida a Dios por su bondad misericordiosa. Pero ocurrió algo interesante. Mientras ella escribía este libro, relata la misma profeta en la página 111 y 112 del mismo libro, tomo 3 de Mensajes Selectos. Y ella dice: en la visión que recibí en Lower Grove, estado de Ohio, la mayor parte de lo que había visto 10 años antes concerniente al gran conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás fue repetido, y se me instruyó que lo escribiera. Note que Dios le estaba diciendo: escribe ese gran conflicto entre Dios y Satanás. Se me mostró que aunque debía luchar contra los poderes de las tinieblas, pues Satanás haría grandes esfuerzos para impedir esta tarea, debía poner mi confianza en Dios y que los ángeles no me abandonarían en el conflicto espiritual. Tenemos una lucha muy grande. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios 6:12, dice así: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo está trabajando y muchas personas no se dan cuenta. Y si se quitara el velo que está entre nosotros y el mundo espiritual, muchos verían las entidades del mal trabajando, maquinando contra nosotros, y muchos, al enterarnos de estas situaciones,
no nos levantaríamos de nuestras rodillas, orándole al Señor para pedirle que nos libre del poder del mal, porque el enemigo está trabajando y está tratando de destruir a las almas. Y cuando la profeta empezó a escribir este libro, relata en la misma página 111, donde dice el ataque de Satanás. Dice, el lunes comenzamos nuestro viaje a casa. Mientras viajábamos en nuestros carruajes hacia Jackson, Michigan, arreglamos nuestros planes para escribir y publicar inmediatamente después de nuestro regreso al hogar. El libro titulado El conflicto de los siglos. Yo me encontraba entonces tan bien como de costumbre. A la llegada del tren a Jackson, vimos a la casa del hermano Palmer. Habíamos estado en la casa solamente un corto tiempo cuando mientras conversaba con la hermana Palmer, mi lengua se rehusó a articular lo que yo quería decir y la sentía grande y paralizada. Sentí en mi corazón una extraña sensación de frialdad que pasó por mi cabeza y se extendió por mi costado derecho. Por un tiempo estuve insensible e inconsciente, pero fui despertada por la voz de la oración ferviente, o sea que estaban orando por ella. Tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar mucho para que Dios nos guíe, porque esta obra sí o sí debemos cumplirla. El Señor nos ha llamado para llevar las publicaciones, como habíamos leído al principio. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Publicar, el texto está hablando de publicar, y lo publicamos a través de la página impresa de este maravilloso libro. Un libro tremendo, un libro que nos muestra el ministerio de Cristo en el santuario. Un libro que nos muestra la obra de Dios en la salvación de las almas. Un libro que nos muestra el origen del mal también. Un libro que nos muestra también acerca de la conversión, del verdadero arrepentimiento que debemos tener nosotros. Un libro que nos acerca más a Dios, que al ver la historia de esos reformadores que trabajaron, que muchos dieron sus vidas por predicar el evangelio, nos inspira a nosotros también para seguir. Cuando leí la historia impresionante de Martín Lutero, de cómo él tuvo que compadecer ante la dieta de Worms, de cómo él le oró a Dios para pedirle sabiduría, para pedirle valor para poder enfrentarse a todas esas personas grandes del mundo, sabiendo que su vida corría peligro. Estas son cosas que inspiran, y estas son cosas que serán también una realidad cuando comience el pequeño tiempo de la angustia. Debemos distribuir este libro, mis queridos hermanos. Esto es muy importante. Y entonces ella explica que cuando ella, dice aquí la profeta, una extraña sensación de frialdad que pasó por mi cabeza y se extendió por mi costado derecho. Por un tiempo estuve insensible e inconsciente, pero fui despertada por la voz de la oración ferviente. La Biblia dice orad sin cesar. La Biblia nos muestra que la única manera de vencer al enemigo también es principalmente por medio de la oración. Porque es cuando nosotros apelamos a nuestro poderoso Salvador. Cuando Cristo se manifiesta, el enemigo tiene que huir. Por eso dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, Santiago 4:7. Y dice la profeta, traté de usar mi pierna y brazo izquierdo, pero estaba completamente paralizada por un corto tiempo. Yo no esperaba vivir. Qué terrible conflicto tenía la sierva cuando escribía el gran conflicto de los siglos. El enemigo trató de matarla. El enemigo ejerció todo su poder para aniquilarla, porque sabía que este libro le iba a arrebatar muchas almas. Sabía que este libro iba a manifestar estas grandes verdades que el mundo necesita conocer. Y dice la profeta en la misma página 112, el tomo 3 de Mensajes Selectos, durante semanas no pude
sentir la presión de la mano, ni el agua más fría que se me arrojara en la cabeza. Al levantarme para caminar, a menudo tambaleaba y a veces caía al suelo. En mi afligida condición empecé a redactar lo referente al gran conflicto. Al principio podía escribir una sola página por día, para entonces descansar 3 días. Pero a medida que progresaba, mi fuerza aumentaba. El entumecimiento de mi cabeza no parecía oscurecer mi mente. Y antes de haber terminado el tomo 1 del libro Spiritual Gift, el efecto del ataque había desaparecido por completo. Cómo Dios nos ayuda. Y es precisamente cuando estamos nosotros en el camino. Hay una historia muy interesante en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Lucas dice lo siguiente, relata una historia de 10 leprosos. Y yo quiero hacer un énfasis en esta historia, porque esta historia nos dice algo muy importante para nosotros, que tenemos esa fe viva en el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Lucas 17, y cuando habla de estos 10 leprosos, y dice aquí entonces, en el versículo 11, Lucas 17, versículo 11 dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Noten que el Señor Jesús nos le dijo, sean sanos ya en este momento. Ellos no fueron sanos en el momento. La Biblia dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Estaban lejos de sus sacerdotes. El samaritano estaba un poco lejos de Samaria y los otros estaban lejos de Jerusalén y tenían que caminar por fe. Cristo les había dicho, vayan y muéstrense al sacerdote. Vayan. Y ellos cuando iban, su piel todavía seguía leprosa. Iban caminando y todavía se miraban y seguían leprosos. Quiere decir que ellos tenían que avanzar por fe, a pesar de la enfermedad. Cuán grave dolor quizá tenían ellos al verse de esta manera leprosos. Pero dice la Biblia que en el camino, cuando iban avanzando, cuando siguieron la orden de Jesús por fe, el Señor los sanó. Y así también Dios sanó a la profeta. Cuando ella por fe siguió adelante, cuando ella por fe dijo, Señor, ayúdame. Ella le pidió a Dios porque ella tenía una gran misión que hacer. Y aun cuando no tenía fuerzas, aun cuando no podía moverse, hizo un gran esfuerzo por moverse. La lengua entumecida, las manos entumecidas, no podía escribir, pero ella hizo todo su esfuerzo. Y aunque temblorosa su mano, aunque sus letras salían feas, porque la mano le temblaba, ella hizo todo el esfuerzo de su parte. Y Dios también nos llama a esforzarnos. Nunca esperemos que las cosas vengan fáciles. En la lucha espiritual siempre tendremos graves dificultades, ya sea en el trabajo, ya sea con nuestros hijos, ya sea también en nuestra fe, ya sea en aspectos económicos, ya sea en aspectos de la salud también. ¿Cuántos padecen? ¿Cuántos quisiéramos hacer esa obra maravillosa? Tenemos tantos retos por delante, pero esto me inspira, hermanos, de ver cómo la sierva del Señor dice que el entumecimiento, cuando ella empezó a escribir, al principio podía escribir una sola página por día. Ella intentaba y escribía unas palabras temblorosas, pero dice, para entonces descansar 3 días, o sea que era tan grande el esfuerzo, se sentía agotada, se sentía agitada, no podía respirar bien, no podía moverse bien, pero ella hacía el esfuerzo y como no podía tenía que reposar porque el agotamiento era tan grande que no podía hacer más. Dice, pero a medida que progresaba, mi fuerza aumentaba. No fue de un día para otro. Muchas veces Dios
hace el milagro no de un día para otro, pero Dios espera que nosotros nos esforcemos. Recordemos esta maravillosa promesa de Josué 1:9. Dice Dios: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo por donde quiera que tú vayas. Dios lo promete. Dios está con nosotros. Y aún en medio de estas situaciones, Cristo nos dice: en el mundo vas a tener aflicción, en el mundo vas a tener enfermedades, en el mundo vas a tener graves problemas, pero confía en mí, dice el Señor, yo he vencido al mundo. El Señor ha vencido. Y dice entonces la profeta, durante la conferencia de Battle Creek, está en la misma página 112 del tomo 3 de Mensajes Selectos. Durante la conferencia de Battle Creek, en junio de 1858, se me mostró en visión que el repentino ataque que sufrí en Jackson, Satanás intentó quitarme la vida. ¿Cuántas veces el diablo ha intentado quitarnos la vida? En cuántas enfermedades que nosotros quizá hemos pensado que ya estábamos a punto de morir. Yo recuerdo cuando yo sufría de asma y cuando se me iba el aire, se me iba la respiración, yo me quedaba así y yo quería que me ayudaran, que alguien me ayudara, pero en ese momento yo me ponía a pensar, se me va la vida en un momento. Cuán frágil es la vida del ser humano. Y ahí estamos nosotros. Cuántos problemas, cuántos peligros hemos afrontado sin darnos cuenta. Cuántas veces en un accidente Satanás ha tratado de matarnos. A mi hija Abigail en África, un carro se estrelló contra otro y venía dando vueltas directamente hacia donde ella estaba. Ya no podía moverse, quedó en shock. Y de repente el carro dando vueltas sin poder detenerse, descontrolado, en una forma milagrosa se detuvo justamente a unos escasos centímetros de donde ella estaba. Fue tan grande la impresión que mi hija se desmayó. Cómo Dios la cuidó en ese momento. Y aún Dios cuida de nosotros. De cuántos peligros nos ha librado el Señor. Porque hay un propósito. Dios nos ha preservado la vida para que nosotros prediquemos, para que nosotros cumplamos con este propósito. Y como ya hemos leído en el libro Eventos de los Últimos Días, el Señor quiere que distribuyamos este maravilloso libro del conflicto de los siglos. Está en Eventos de los Últimos Días, página 217, porque miles se convertirán en un día. El diablo lo sabe. El diablo no está contento con el proyecto que tenemos del conflicto de los siglos, pero tenemos que orar, debemos unirnos. El reino de los cielos no es para los cobardes, el reino de los cielos es para los valientes. Y no te pongas a ver el peligro, ponte a ver en un Dios maravilloso. No magnifiquemos el poder del enemigo, magnifiquemos el poder de un Dios salvador, de un Dios que cumplirá esa tarea. Imaginen miles de almas aquí en Panamá escuchando el mensaje, arrepentidas por ese maravilloso libro. Miles de almas, un gran despertar en nuestro país, donde Dios va a ganar a otras personas, predicadores, evangelistas, colportores, que van a leer ese libro y van a ser impresionados. Miremos el galardón, miremos la recompensa que Dios tiene para nosotros. Y la profeta dice, se me mostró en visión que el repentino ataque que sufrí en Jackson, Satanás intentó quitarme la vida a fin de impedir que escribiera la obra que estaba por empezar. Pero los ángeles de Dios fueron mandados en mi rescate. También vi, entre otras cosas, que sería bendecida con mejor salud que antes del ataque. Note qué hermoso, mejor salud iba a tener la profeta que antes del ataque. Quiere decir que cuando le servimos a Dios, aunque estemos enfermos, finalmente tendremos una mejor salud. Yo recuerdo cómo Dios me sanó del asma cuando empecé a aplicar los principios de la reforma por salud. Y el Señor me limpió totalmente. Mi abuela me decía, pero
tómate esta pastillita, esta Dimetab, esta pastillita que sirve para la alergia en la nariz, para tu problema. Tómate este medicamento que es para el asma. Yo le dije a mi abuela, abuela, yo sé que Dios me ha sanado. Y aquí estoy, mis queridos hermanos. Mi salud está mejor que antes. Tu salud también, tu bendición, el Señor la tiene preparada. Y esa bendición es muy grande cuando le servimos al Señor. Hay una maravillosa promesa de Cristo y nosotros podemos salir hacia adelante. Está en el libro de Éxodo capítulo 15 y en el versículo 26. Éxodo 15, 26. Aún en medio de esta pandemia, quiero hablarte de esta promesa, porque Dios cuida de la salud de sus hijos y de sus hijas. ¿Cuántos milagros ha hecho el Señor? Y la persona no puede morir siempre y cuando haya un propósito de Dios. ¿Por qué no me morí yo en África? Porque había un propósito y Dios me salvó. Cuando la profeta dice que ya no podía caminar rectamente, que se desviaba, que no podía leer, me recordé un día en un camp meeting que hubo en el 2014, 2013, en el 2013. Y en ese año me echaron algo en la comida. Yo no podía leer la Biblia. Tenía que predicar. Y las letras se movían. No podía caminar en una línea recta. El diablo estaba enojado. Y yo le tuve que pedir a Dios en oración. Y Dios me sanó. Pude predicar el mensaje. Vi cuán terrible es el poder del enemigo, pero vi cuán todopoderoso es el poder de Dios. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en Éxodo 15, 26 dice, y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Hay que escuchar atentamente la voz de Dios. ¿Qué dice la voz de Dios? Debemos distribuir este libro, El conflicto de los siglos. Debemos esforzarnos, hermanos, por distribuirlo. Debemos invertir nuestros recursos para que otras almas puedan escuchar este mensaje a través del gran conflicto de los siglos. Hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Ninguna enfermedad. Y aun si Satanás te enferma, Dios puede sanarte. Recuerda a los 10 leprosos. En el camino fueron sanados. Recuerda a la hermana Elena también. Dios la sanó en el momento en el cual el diablo la atacó. Y dice que la salud de ella fue mejor que antes del ataque. Amén. La palabra del Señor dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hermanos, en el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero confía, dice Cristo. Yo he vencido al mundo. Y dice la palabra del Señor, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Cuántos queremos pedirle a Cristo que nos dé esa fe maravillosa? ¿Cuántos queremos participar con el Señor en la obra de la distribución de este maravilloso libro del conflicto de los siglos? Que el Señor nos bendiga. Es mi deseo y oración. Amén.